Es curioso cómo todos dicen querer paz, pero pocos la encuentran. Corremos detrás del silencio, mientras alimentamos ruidos dentro del alma. Buscamos descanso, pero despertamos cansados antes incluso de que salga el sol. ¿Y si te dijera que la paz no es algo que se busca, sino algo que se despierta? Porque la verdadera paz no depende de que el mundo se detenga. Nace cuando tú decides detenerte por dentro. Cuando el corazón entiende que no necesita todas las respuestas para confiar en el camino. La paz es un estado de presencia, y las afirmaciones divinas son la llave que abre esa presencia. Quizás ya lo has intentado todo: meditar, cambiar hábitos, controlar tus pensamientos. Pero hay un secreto que pocos perciben. Las palabras correctas, dichas con fe, no solo calman la mente, también reprograman el espíritu. El mismo Dios que creó el universo con palabras, te invita a recrear tu mundo con las tuyas. El paradoxo es simple: cuanto más intentas tener el control, más se te escapa. La paz no viene de la fuerza, sino de la entrega. Y es en esa entrega donde el alma se encuentra con lo divino. Las afirmaciones no son magia, son memoria. Son el recordatorio diario de que el cielo nunca se ausentó, solo esperaba ser recordado. En los próximos minutos vas a descubrir algo profundo. Aprenderás a transformar la rutina en santuario, la respiración en oración y las palabras en milagros cotidianos. Lo que viene ahora no es un método, es un reencuentro entre tú y la presencia que te habita desde el principio. Y si sientes el llamado de ir más allá, en el primer comentario fijado encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Un guía completo, creado para conducirte paso a paso por este mismo camino de serenidad, fe y reencuentro. No es solo lectura, es práctica viva para quienes han decidido vivir en verdadera paz. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete, no solo para ver otro video, sino para caminar con nosotros. Aquí, cada día aprendemos a transformar el ruido en calma, la espera en confianza y lo cotidiano en oración. Respira profundo. Tu transformación empieza ahora, y la paz que buscabas quizás ya te está esperando. Muchas personas creen que las afirmaciones divinas son frases bonitas lanzadas al viento, pero en realidad son semillas vivas, cargadas de fe e intención. Cada palabra pronunciada con conciencia tiene un peso invisible, como si el corazón susurrara al universo: confío. Y lo curioso es que, cuanto más simple es la frase, más profunda se vuelve. Es como el sol, no necesita gritar para iluminar, simplemente brilla. Las afirmaciones divinas no son promesas mágicas ni intentos de convencer a Dios de algo. Son recordatorios, ecos de lo que Él ya ha dicho sobre ti, pero que el ruido del mundo te hizo olvidar. Repetirlas es como limpiar el espejo del alma hasta que el reflejo vuelva a mostrar quién eres realmente. Cuando la fe se alinea con la palabra, algo dentro de ti se ordena. Piénsalas como pequeñas llaves espirituales. Cada una abre una puerta que el miedo intentó cerrar. Hay quienes usan la afirmación: la presencia de Dios me guía, cada mañana antes de salir de casa. Y el efecto es inmediato. La mente se aquieta, el cuerpo se relaja y el alma recuerda que no camina sola. Las palabras, cuando se dicen con fe, moldean la atmósfera. Un ejemplo sencillo: una mujer que vivía con ansiedad solía despertar preocupada por todo lo que podía salir mal. Un día decidió comenzar su jornada diciendo: hoy la paz es mi primera elección. Lo repitió durante semanas. Poco a poco notó que las mismas situaciones ya no alteraban su equilibrio. ¿Qué cambió? No fue el mundo, fue su frecuencia interior. Las afirmaciones divinas funcionan como una brújula invisible. Incluso cuando no ves el camino, te recuerdan dónde está el norte. Es como conducir en la niebla. Quizás solo veas 2 metros adelante, pero eso basta para seguir avanzando. Una frase dicha con fe ilumina el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. Es curioso cómo el ser humano tiende a creer más en las voces externas que en la suya propia. El miedo repite mentiras y el corazón empieza a creerlas. Las afirmaciones divinas son el antídoto. Sustituyen el ruido de la duda por verdades eternas. Es un entrenamiento de escucha. Cuanto más practicas, más nítido se vuelve el sonido de la presencia divina.
Algunos piensan que deben sentir algo extraordinario para que funcione, pero es justo al revés. El poder está en la repetición simple, constante, casi silenciosa. Así como una gota perfora la piedra con el tiempo, las palabras de fe van abriendo espacio en el corazón endurecido, y cuando menos lo esperas, ya hay flores brotando donde antes solo había desesperación. Hay quienes usan cuadernos para escribir sus afirmaciones. Escribir es otra forma de sellar la intención. Al trazar cada palabra, grabas en el papel lo que deseas grabar en el alma. No es un ritual mecánico, es una conversación íntima con lo divino. Y lo más hermoso es que, cuando el hábito se forma, todo el día empiezan a hablar el mismo lenguaje. Una buena afirmación divina no promete resultados inmediatos, pero cambia el estado interno de quien la pronuncia. Es como encender una vela en una habitación oscura. Quizá la oscuridad siga ahí, pero ahora hay suficiente luz para no tropezar. Y poco a poco, esa luz se expande hasta llenar todo el espacio. Cuando hablas con fe, el tono cambia. Ya no es la voz del desespero que intenta controlar, sino la voz de la confianza que sabe esperar. Decir "estoy en paz" no es negar el caos, es declarar que el caos no tiene autoridad sobre ti. Es el alma recordando quién es su verdadero centro. Y ese tipo de recuerdo tiene poder de sanidad. Con cada palabra afirmada, el corazón reescribe una historia. Las viejas creencias, de miedo, escasez o limitación, comienzan a disolverse. Es como pintar una pared antigua, capa tras capa, hasta que el nuevo color prevalece. Las afirmaciones son esa pintura espiritual que cubre el gris de la duda, con el tono de la esperanza. Hay un detalle esencial. Las afirmaciones divinas no se basan en deseo, sino en verdad. No es "quiero tener paz", sino la paz de Dios habita en mí. ¿Notas la diferencia? Una busca, la otra reconoce. Una parte de la carencia, la otra de la abundancia. Es el estado de quien ha entendido que la fe no pide, recuerda. Y es precisamente en esa memoria donde nace el milagro cotidiano. Quien practica empieza a notar coincidencias, encuentros, respuestas, señales sutiles. No es magia, es sintonía. Es la mente humana alineándose con el corazón divino. Y cuando esa sintonía se establece, hasta el aire parece más ligero. Es como si el universo respirara contigo. Quizás por eso tantas personas sienten una presencia distinta después de repetir sus afirmaciones. No una emoción pasajera, sino una paz profunda, silenciosa, casi sagrada. Es el efecto de conversar con lo divino sin prisa. Y cuanto más conversas, más familiar se vuelve su voz. En el fondo, las afirmaciones divinas son eso, un reencuentro, un recordatorio diario de que el cielo nunca estuvo lejos, solo olvidado. Y cuando el corazón despierta a esa verdad, algo cambia para siempre. Pero entender lo que ocurre dentro de nosotros cuando repetimos con fe, eso es algo que la ciencia recién empieza a descifrar. Y es lo que descubriremos a continuación. La repetición tiene un poder que pocos comprenden. Mientras el mundo dice que repetir es aburrido, el universo parece susurrar lo contrario. Así es como se crea. Nada se vuelve real sin consistencia. Un músico solo alcanza la armonía después de tocar la misma nota 1000 veces. Del mismo modo, el alma solo encuentra paz cuando entrena la mente para cantar el mismo estribillo de fe. La ciencia lo llama neuroplasticidad. El cerebro es moldeable, como arcilla fresca. Cada vez que repites una afirmación, creas un nuevo sendero dentro de ti. Al principio es solo una huella en la tierra, pero con el tiempo se convierte en un camino amplio, firme, por donde el pensamiento empieza a caminar solo. Así es como la mente aprende a descansar en lo que antes era turbulencia. Es curioso, la fe y la ciencia, que durante tanto tiempo parecieron ir en direcciones opuestas, en realidad dicen lo mismo con lenguajes diferentes. La fe afirma, lo que crees se manifiesta. La ciencia dice, lo que repites se refuerza. Ambas coinciden en un punto, lo que alimentas, crece, lo que ignoras, muere. Imagina un bosque. Al principio solo hay maleza y caminos cerrados, pero cada vez que pasas por una misma senda, se vuelve más clara. La repetición es exactamente eso, abrir veredas mentales. Cada palabra dicha con fe es un paso, y con el tiempo,
ese camino de confianza se vuelve el más natural de todos, hasta que el miedo se pierde entre los árboles. Algunos estudiosos lo llaman reprogramación mental, pero en realidad es solo la mente volviendo a su estado original, la armonía. Dios nos creó con un software de paz, pero el mundo instala virus de miedo y duda. La repetición es el antivirus del alma. Limpia, restaura y devuelve el sistema a su configuración divina de fábrica. Un ejemplo sencillo. Una persona que repite cada día, soy guiado por la luz. Puede no sentir nada las primeras veces, pero después de unas semanas comienza a tomar decisiones más serenas, reaccionar con calma e incluso dormir mejor. No es coincidencia. Es la mente aprendiendo a creer lo que el espíritu siempre supo. Es como enseñar a un niño a montar en bicicleta. Al principio cae, se desequilibra, se frustra, pero de repente, un día, el cuerpo aprende el ritmo. Las afirmaciones hacen lo mismo con el corazón. Entrenan el equilibrio emocional hasta que el miedo ya no tiene fuerza para derribarte. El pedal de la fe empieza a girar solo. También hay una dimensión energética en todo esto. Cada palabra emite una vibración. La ciencia ya ha demostrado que el sonido puede alterar moléculas. Imagina entonces el sonido impregnado de fe. Es como tocar una campana espiritual dentro de ti. Cada repetición es un tañido que despierta, alinea y purifica. Poco a poco, el sonido del miedo se apaga. Quienes practican durante suficiente tiempo comienzan a notar algo fascinante. Las palabras se convierten en hábitos y los hábitos en identidad. De tanto repetir, soy tranquilo, la persona empieza a comportarse como alguien tranquilo y cuando se da cuenta ya no necesita esforzarse. Se volvió natural. Es la repetición disolviendo la distancia entre lo que dices y lo que eres. Algunos lo llaman autosugestión, otros oración activa. Poco importa el nombre. Lo esencial es entender que cada vez que repites algo con fe, creas un puente entre lo humano y lo divino. Y ese puente, cuando se recorre con constancia, se vuelve firme. Lo bastante fuerte para sostener milagros cotidianos. El secreto está en la intención, no en la prisa. Repetir no es memorizar, es meditar. Es sumergirse en la misma gota hasta descubrir el océano que habita dentro. Cuando la mente insiste, el corazón absorbe. Y cuando el corazón cree, el cuerpo responde. La transformación empieza por dentro, antes de que cambie cualquier circunstancia externa. Existe incluso un tipo de serenidad que nace de la repetición. Es como una canción que escuchas tantas veces, pero nunca cansa porque calma. Las afirmaciones divinas hacen eso. Afinan el alma. El tono de la preocupación disminuye y el tono de la esperanza sube. Al final, es casi imposible vivir desafinado con tu propia paz. Un buen ejercicio es elegir una sola frase para la semana. Repítela cada vez que la mente se disperse. Puede ser, confío en los planes de Dios. Al principio parece demasiado simple, pero ahí está el poder. La fe no necesita ser compleja, necesita ser constante. La montaña no se mueve de un empujón, sino de toques continuos. Con el tiempo, la persona comienza a notar que el mundo alrededor parece cambiar. Pero en realidad ha cambiado ella. El caos sigue existiendo, solo que ya no entra. La voz interior, antes ahogada, empieza a guiar los pasos. La repetición es eso. Alinear el sonido interior con la frecuencia del cielo. Y cuando eso ocurre, todo encuentra un nuevo ritmo. Y tal vez ese sea el secreto que tantos buscan sin darse cuenta. La repetición no se trata de convencer a Dios, sino de recordarlo. Es el entrenamiento de la presencia, el retorno al centro. Y una vez que el corazón descubre ese ritmo, anhela más. Un espacio sagrado donde esa conversación se vuelva hábito. Y ese es precisamente el próximo paso del camino. Llega un momento en que el alma pide silencio. No ese silencio vacío, sino el que tiene peso de presencia. Crear tu santuario interior es responder a esa petición. No se trata de tener un templo físico, sino un espacio dentro de ti donde la fe habita en paz. Un lugar donde la prisa del mundo no entra descalza. Muchos creen que necesitan inciensos, velas o música celestial para conectarse con lo divino. Nada en contra, todo eso puede ayudar. Pero el verdadero altar es interno. El corazón es la capilla más poderosa que existe.
Cuando cierras los ojos y respiras profundo, ese espacio se abre. Y lo más hermoso, cabe en cualquier lugar. Piensa en algo sencillo. 3 minutos por la mañana. Un rincón de la casa, una taza de café, una frase dicha con fe. Eso basta. Lo importante no es el escenario, sino la entrega. Cuando eliges un momento para estar con Dios, el tiempo se desacelera. Hasta el reloj parece respetar lo sagrado. Hay quienes dicen que el problema es no tener tiempo, pero el tiempo es cuestión de elección, no de sobra. El alma no necesita horas, necesita intención. El santuario interior es lo opuesto al esfuerzo. Es como el atardecer. Sucede porque decides mirar. Si no lo miras, igual ocurre, solo que sin testigo. Una buena práctica es elegir un lugar fijo, por pequeño que sea. Puede ser un sillón, la esquina de la cama o incluso un banco en el jardín. La mente asocia el entorno con el estado de paz. Con el tiempo, basta sentarte ahí para que el cuerpo entienda, ahora es momento de respirar distinto. Es el cerebro aprendiendo el camino de regreso a casa. Y cuando llegues a ese lugar, por dentro o por fuera, empieza con lo simple. Respira profundamente 3 veces y repite: estoy en paz porque Dios está conmigo. Puede parecer poco, pero es en esos pocos segundos donde el milagro comienza. La fe no necesita gritos, florece en el susurro. Es el tono del corazón lo que mueve el cielo. Si deseas fortalecer el hábito, mantén un diario al lado. Escribe lo que sientes, lo que percibes, lo que agradeces. Las palabras escritas funcionan como anclas. Registran el momento para que puedas volver cuando el viento interno sople fuerte. Escribir es como encender una vela en medio de la tormenta, pequeña pero firme. Con el tiempo, el santuario interior se expande. Deja de ser un lugar y se convierte en una sensación. Comienzas a darte cuenta de que puedes estar en paz incluso en el tráfico, en el trabajo o en la fila del supermercado. Es como llevar puesto un auricular invisible de calma, conectado directamente a la frecuencia de Dios. El alma aprende a escuchar el cielo aún entre el ruido. Un ejercicio poderoso es el de la presencia consciente. Elige un momento del día, puede ser durante la ducha o mientras preparas el café, y transfórmalo en oración silenciosa. Cada gesto se vuelve un acto sagrado. El agua no solo limpia el cuerpo, también las preocupaciones. El vapor se convierte en incienso. Lo simple se vuelve divino. Algunas personas prefieren empezar el día así, otras, terminarlo. No hay una hora correcta, hay lo que te funciona a ti. Lo importante es que el santuario se visite con constancia. El cielo no exige perfección, exige presencia. Y cuando el hábito se forma, hasta el caos exterior parece respetar tu espacio interior. El secreto está en entender que este refugio no es una huida, sino un fortalecimiento. La fe no se alimenta del aislamiento, sino de la conexión. Estar con Dios por unos minutos te devuelve la fuerza para regresar al mundo con más amor. Es como sumergirte en agua limpia antes de cruzar el polvo del día. La diferencia se siente al instante. Puedes incluso transformar pequeños objetos en recordatorios de tu santuario. Una piedra, una pulsera, un marcador de libro. Cada vez que los mires, respira y repite una afirmación. Esos símbolos son puentes entre lo visible y lo invisible. Pequeños recordatorios de que lo divino no está lejos. Te acompaña al ritmo de tu respiración. El santuario interior también es el lugar donde el miedo se calla, porque allí el amor habla más fuerte. No con palabras, sino con presencia. Cuando aprendes a volver a ese espacio, las tormentas aún llegan, pero ya no te arrastran. Es el refugio silencioso donde la fe seca la ropa del alma. Y quizás lo más sorprendente sea notar que, cuanto más visitas ese lugar, más Él te visita a ti. Hay momentos en que la paz llega antes que el pensamiento, en que el corazón se desacelera por sí solo. Es como si el santuario empezara a vivir dentro de ti, y no al revés. La morada se volvió el morador, y cuando esa presencia se estabiliza, nace algo nuevo, una energía suave, constante, casi invisible, que te acompaña incluso en los días difíciles. Es la señal de que el santuario está funcionando. Pero hay algo aún más poderoso que crear ese espacio, aprender qué hacer dentro de él. Palabras que sanan, fortalecen y transforman. Y de eso tratará el próximo paso del camino.
Llega un momento en que el alma ya no quiere solo entender, quiere sentir. Es ahí donde entran las afirmaciones que sanan y fortalecen. No sirven para engañar al cerebro, sino para recordar al corazón lo que siempre fue verdad. Cada palabra dicha con fe es como un remedio espiritual, sin efectos secundarios, pero con resultados profundos. Muchos subestiman el poder de una frase corta, pensando que es demasiado simple para tener efecto. Pero es justamente en la simplicidad donde lo divino se manifiesta. Dios nunca necesitó discursos largos para obrar milagros. Basta un hágase para transformar el caos en creación. Las afirmaciones siguen esa misma lógica. Pequeñas palabras, grandes cambios. Piensa en frases como: nada me falta, porque el amor de Dios me sostiene. Parece ligera, pero encierra una fuerza inmensa. Cuando se dice con sinceridad, rompe el miedo a la escasez y siembra la certeza de la abundancia. Es como cambiar el eco de la falta por la melodía de la confianza. Y cuanto más la repites, más el corazón aprende a cantar esa nueva canción. Otra poderosa es: hoy elijo la calma, no la prisa. Simple, directa y profundamente transformadora. Cada vez que la repites, la mente se desacelera y el cuerpo responde. Es como presionar el botón de pausa en la carrera del mundo. No cambias el tiempo afuera, pero cambias el tiempo dentro. Y ese es el tipo de milagro que se siente. No se explica. Una de mis favoritas es: soy guiado por una luz que nunca se apaga. Hay algo poético en esa imagen. Incluso cuando todo parece oscuro, hay una chispa constante que te orienta. Esa frase no elimina la noche, pero te recuerda la estrella. Es el faro interior que evita el naufragio emocional cuando las olas de la vida se levantan. Estas afirmaciones funcionan como pan fresco para el espíritu. Tal vez te alimentaste ayer, pero las necesitas otra vez hoy. No es repetición vacía, es nutrición continua. Así como el cuerpo tiene hambre, el alma también necesita recordar de dónde viene su fuerza. Y el alimento del alma se llama palabra viva. La entonación también importa. No digas las frases con prisa, como quien cumple una tarea. Dilas como quien conversa con el propio Creador. Hay diferencia entre repetir y declarar. La primera viene de la mente, la segunda del corazón. Y es desde el corazón que la fe se manifiesta. Dios no escucha volumen, escucha vibración. Prueba decir una de estas frases mirándote al espejo. Al principio puede parecer raro, pero pronto te darás cuenta de que no le hablas al reflejo, sino a tu esencia. Es como despertar una parte dormida de ti mismo. El espejo es solo el altar, la mirada, la oración. La fe comienza ahí, cuando te reconoces como hijo. También existen afirmaciones que limpian el peso de la culpa, como: me perdono y me permito comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces cargamos con culpas que Dios ya olvidó? Decir esa frase es abrir las ventanas del alma para que entre el perdón. El pasado no deja de existir, pero deja de mandar. El perdón es el jabón de la conciencia. Otra frase poderosa en tiempos de dolor: aun cuando no entiendo, confío. Es la traducción perfecta de la fe madura. La fe no es controlar el guión, es confiar en el autor. Esta frase es el antídoto de la ansiedad espiritual. Enseña a descansar sin respuestas. Y eso es lo que más sana, el descanso dentro del misterio. Algunos prefieren escribir las afirmaciones y colocarlas en lugares visibles, en el refrigerador, en el espejo, en el tablero del coche. Esa práctica crea pequeñas interrupciones sagradas en el día. Miras, lees, respiras, y el mundo se detiene por un segundo. Esas pausas restauran más de lo que parece. Son microencuentros con lo divino. El secreto no está en memorizar muchas, sino en adoptar algunas y hacerlas tuyas. Repetir algo que no resuena es como usar un zapato de otra talla. Las afirmaciones deben ajustarse al corazón. Y cuando encajan, no solo sanan, sino que transforman la manera en que ves la vida. El tono del alma cambia. Se vuelve más suave, más liviano, más lleno de fe. Hay una energía silenciosa que nace cuando la boca dice lo que el corazón cree. Es lo que Jesús llamaba el poder de la palabra. La vibración sale, circula y vuelve en forma de realidad. Es como sembrar viento y cosechar brisa. La vida empieza a responder en el mismo idioma de la fe. Y comprendes, lo que sale de tu boca construye tu mundo. Por eso es tan importante observar lo que te dices a ti mismo.
Las palabras negativas también son afirmaciones, solo que de duda. Cada vez que repites "nada me sale bien", estás firmando un contrato con el miedo. Pero cuando cambias el tono por "estoy aprendiendo y Dios está conmigo", el universo cambia el acuerdo. Las afirmaciones que sanan no prometen que nunca volverás a sentir dolor, pero aseguran que el dolor no te definirá. Construyen la armadura invisible de la fe. Y aun cuando el miedo regresa, porque siempre intenta regresar, ya sabes qué responder. Y justamente ahí comienza el próximo paso del camino. Cuando el miedo aparece, pero tú eliges otra voz que escuchar. Aun después de aprender a hablar con fe, el miedo siempre intenta volver. Es persistente. Le gusta disfrazarse de prudencia, de lógica, de exceso de cuidado. Pero en el fondo es solo inseguridad con otro nombre. El miedo no desaparece por completo. Simplemente pierde espacio cuando la fe crece. Es como la sombra que se encoge cuando se enciende la luz. Nadie está inmune. Incluso quienes oran, afirman y confían, a veces despiertan con el corazón acelerado. Y está bien. La verdadera espiritualidad no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no vivir bajo su mando. El miedo es un visitante, no un inquilino. Y tú decides si le sirves café o si lo devuelves a la calle. Es importante entender que el miedo no es el enemigo, es un mensajero. Muestra dónde aún hay desconfianza, donde la fe todavía no echó raíz. Cada vez que el miedo aparece, te da la oportunidad de reafirmar: sé en quién confío. El miedo grita, la fe susurra. Y el secreto está en aprender a escuchar el tono correcto. Imagina el miedo como el mar. A veces las olas son altas y asustan, pero en el fondo el mar sigue tranquilo. Las afirmaciones divinas son el ancla que te mantiene unido a ese fondo. La tormenta puede sacudir el barco, pero no te arrastra. Es una estabilidad que nace de adentro, no de afuera. Una buena respuesta al miedo es simple y poderosa: no estoy solo. Puede parecer poco, pero esa frase cambia el clima interno en segundos. Corta la soledad que el miedo intenta sembrar. Dios nunca deja vacío el lugar donde la fe lo invoca, y cada vez que lo declaras, la oscuridad pierde fuerza. Otra frase que desarma el miedo es: lo que parece tardar, Dios ya lo está moviendo. Quita la ansiedad del reloj y devuelve el control a la eternidad, porque el miedo vive del inmediatismo. Necesita que todo ocurra ya. La fe, en cambio, es paciente. Sabe que el tiempo divino no se retrasa, madura. Hay quienes intentan luchar contra el miedo con fuerza bruta y se frustran. Pero el miedo no se vence con gritos, sino con serenidad. Calmarse es el mayor acto de valentía que existe. Es decir, no tengo que demostrar nada, solo necesito confiar. Esa es la lengua que el miedo no entiende, y por eso se va. Cuando el miedo llegue de noche, practica algo simple. Respira profundo y repite una afirmación de paz. No luches contra los pensamientos, reemplázalos. Así como la oscuridad no puede apagar la luz, el miedo no puede resistir la presencia de la fe. Basta una vela encendida para silenciar toda la sombra. Y a veces, esa vela es una frase. Hay personas que enfrentan crisis de ansiedad y encuentran en las afirmaciones un antídoto diario. Una de ellas me contó que cada vez que el corazón se aceleraba, decía: nada me amenaza porque Dios me protege. Y en pocos minutos sentía su cuerpo relajarse. Es como si la mente recordara que el peligro era imaginario y la seguridad real. El miedo es insistente porque conoce el camino de regreso. Por eso debemos mantener la puerta cerrada con constancia. Es un ejercicio diario. Identificar cuándo llega y reemplazarlo por una verdad mayor. La mente es como una casa. Si no la llenas de fe, el miedo vuelve con maletas y dirección fija. Algunos días el miedo llega disfrazado de cansancio, otros de duda, pero el antídoto es siempre el mismo: presencia. Estar presente debilita al miedo, porque él vive del futuro que aún no ha pasado. Cuando respiras y te anclas en el ahora, el miedo pierde su alimento. Él necesita del ¿y sí? La fe vive del aún así. Hay una frase que me gusta repetir: aunque tiemble, sigo creyendo. Porque el coraje no es ausencia de temblor, es avanzar a pesar de él.
La fe no tiene que ser perfecta para funcionar, solo tiene que estar viva. Y cuando hablas con sinceridad, hasta la voz temblorosa se convierte en oración. Una práctica poderosa es imaginar el miedo como un visitante cansado. En lugar de expulsarlo con rabia, ofrécele silencio. Dile, te veo, pero elijo la paz. El miedo no sabe cómo reaccionar ante la serenidad. Espera resistencia, no gentileza. Y cuando no respondes, se despide. La fe es saber quién es el dueño de la casa. Y cuando parece que el miedo ganó, recuerda, la fe no necesita vencer a gritos. Vence con constancia. A veces, lo único que necesitas es resistir un poco más. Repetir una sola frase con convicción. Respirar. Quedarte. Y de repente, algo cambia. El miedo se cansa antes que tú. Porque la paz es más paciente. Y es en esa constancia silenciosa donde nace el verdadero poder. El miedo puede intentar volver, pero ya no encuentra el mismo espacio. El corazón ahora tiene raíces. Y quien tiene raíz no cae fácilmente. Pero mantener ese estado requiere práctica. Y precisamente eso es lo que el próximo paso del camino te va a enseñar. Cómo permanecer constante, aun cuando el mundo intente sacarte de tu centro. La fe es como un músculo. Crece cuando se ejercita y se debilita cuando se olvida. Y la constancia es el entrenamiento diario que mantiene el alma fuerte. No sirve de nada hacer mucho un día y nada el resto de la semana. La paz interior no se conquista con saltos, sino con pasos pequeños y firmes. Pequeños gestos, repetidos con fe, crean milagros silenciosos. El error de muchos es creer que deben sentir algo extraordinario todos los días para continuar. Pero la constancia no depende de emoción, sino de decisión. No entrenas solo cuando estás motivado. Entrenas porque conoces el valor de la disciplina. La fe es igual. No siempre es intensa, pero siempre es necesaria. Una buena estrategia es convertir la práctica en rutina. Elige un horario fijo, un lugar específico y mantén el compromiso. No como obligación, sino como encuentro. Así como no faltarías a una reunión importante, no faltes a tu cita con Dios. La constancia es la forma más pura de amor. Usa recordatorios simples, una alarma en el teléfono, una frase pegada en el espejo, o incluso el fondo de pantalla con una afirmación. El secreto no está en la tecnología, sino en la intención. Esos recordatorios son cuerdas invisibles que te traen de vuelta al centro. Cada vez que suena la alarma, el corazón recuerda. Respira. La presencia sigue aquí. Habrá días en que el mundo entero parezca conspirar para sacarte del enfoque. Y en esos días, más que nunca, recuerda. Constancia no es perfección. Puedes fallar un día, pero no puedes rendirte. La fe no es una línea recta, es una curva que siempre vuelve al mismo punto. Un corazón dispuesto. Un ejercicio eficaz es el desafío de 7 días de presencia. Elige una sola afirmación, solo una, y repítela cada noche antes de dormir. No importa el cansancio, dilo en voz alta. Después de una semana, observa cómo te sientes. El cuerpo se calma más rápido, la mente se aquieta con facilidad y el corazón empieza a confiar sin esfuerzo. La constancia es como una lluvia fina que, aunque discreta, fertiliza la tierra. Quizá no notes el resultado enseguida, pero algo está germinando. Cada vez que te mantienes firme sin ver cambios, el cielo lo anota. Lo invisible responde a la perseverancia con promesas en movimiento. Cuando falte motivación, recuerda el porqué. ¿Por qué empezaste este camino? ¿Qué estás buscando? Quien olvida su propósito, pierde el ritmo. Escríbelo en un papel y déjalo a la vista. Léelo en voz alta cuando el ánimo vacile. Eso reenciende el fuego de la intención y evita que la rutina se vuelva mecánica. Hay una diferencia entre rutina y ritual. La rutina es repetición sin alma. El ritual es repetición con propósito. Y eso transforma lo común en sagrado. Tomar café puede ser rutina. Tomar café agradeciendo por la vida es ritual. La constancia nace cuando lo cotidiano se hace con conciencia. Otra forma de mantenerte constante es tener compañía. Comparte tus prácticas con alguien de confianza. Intercambian mensajes, oraciones, frases de ánimo. La fe compartida se fortalece. Es como una hoguera. Una brasa sola se apaga,
pero juntas mantienen el fuego encendido por más tiempo. Si en algún momento sientes que todo se detuvo, no forces. A veces el silencio también forma parte de la constancia. Es el intervalo entre una canción y otra. Lo importante es no abandonar el escenario. Permanece disponible. Porque incluso el aparente nada puede ser un tiempo en que Dios riega lo que aún no ves. Recuerda que constancia no es rigidez, es ritmo. Algunos confunden perseverancia con inflexibilidad. Ser constante es avanzar con firmeza, pero también con suavidad. Es como remar en un río. Si fuerzas demasiado, te agotas. Si te detienes, la corriente te arrastra. El secreto está en el equilibrio entre movimiento y descanso. Algunas personas crean el hábito de agradecer siempre a la misma hora. Otras oran cada vez que escuchan un sonido específico. El repique de una campana, una hora exacta. El cerebro asocia esos estímulos con la espiritualidad. Y con el tiempo, esos disparadores sagrados hacen que la fe se vuelva natural, casi como respirar. No esperes motivación para ser constante. Espera resultado de la constancia. La motivación va y viene, pero el fruto de la perseverancia permanece. Es como una planta. No la ves crecer cada día, pero sabes que está viva. La paz interior es esa planta. Cuanto más la cuidas, más florece. Y cuando la constancia se vuelve parte de tu vida, todo cambia. La fe deja de ser un esfuerzo y se vuelve instinto. Despiertas y ya respiras con propósito. Pero aún queda un desafío. ¿Cómo mantener esa presencia en medio del caos? Porque es fácil ser constante en la calma. El verdadero examen comienza en la tormenta. La verdadera prueba de la fe no es cuando todo está en calma, es cuando el suelo tiembla. Es fácil repetir palabras bonitas cuando la vida es ligera, pero es en las tormentas donde descubrimos si las raíces son profundas. El caos es el examen que revela si lo que repites se quedó en la boca o ya entró en el corazón. Y es ahí donde las afirmaciones se convierten en escudo. Durante el caos, el instinto natural es reaccionar. Gritar, quejarse, intentar controlar. Pero las afirmaciones enseñan lo contrario. Responder. Reaccionar es emoción. Responder es conciencia. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Cuando dices, Dios está conmigo, en medio de la confusión, no estás negando el problema. Estás recordando quién tiene autoridad sobre él. Las crisis son laboratorios espirituales. Muestran cuánto confías en lo invisible. Y por extraño que parezca, es en esos momentos cuando las afirmaciones tienen más fuerza. Porque creer cuando el viento sopla a favor es fácil. Lo difícil es declarar paz mientras el barco se sacude. Pero quien aprende a hacerlo, puede navegar incluso en el desierto. Imagina un incendio emocional, rabia, miedo, frustración. Las afirmaciones son como agua viva derramada sobre el fuego. No lo apagan de inmediato, pero bajan las llamas hasta que puedes respirar. Basta una frase dicha con calma para cambiar el ritmo interno. El fuego puede seguir ardiendo, pero ya no te quema. Un buen ejercicio es elegir una afirmación de emergencia. Algo corto, directo y poderoso. Puede ser, todo coopera para mi bien o permanezco en paz. Úsala cuando sientas que vas a explotar. Esas frases son como extintores emocionales. No apagan el mundo, pero evitan que se incendie tu interior. El caos también es maestro en crear ilusiones. Te grita que perdiste el control, que todo terminó, que Dios se olvidó de ti. Las afirmaciones responden con firmeza. Nada está fuera del alcance de quien cree. Repetirlo es como clavar una bandera de fe en medio de la tormenta. El viento puede soplar, pero no manda. Algunas personas transforman el caos en oración automática. En el tráfico, cuando algo irrita, respiran profundo y dicen, Señor, calma el mar dentro de mí. Ese simple gesto cambia el ambiente. El tráfico sigue igual, pero el conductor cambia. La paz no vino de afuera, nació de adentro. Eso es dominio espiritual. Hay un poder secreto en mantenerse sereno mientras todo parece caer. No es frialdad, es fuerza. La serenidad es el rugido más alto del espíritu. Cada vez que repites una afirmación en medio del dolor, le estás diciendo al universo, aún así, elijo creer. Y el universo responde reorganizando lo que parecía perdido. Si la mente está agitada,
Usa el cuerpo como aliado. Inhala y mientras el aire entra, repite mentalmente: recibo paz. Exhala y di: libero el miedo. Este simple ejercicio sincroniza lo espiritual y lo físico. Es el caos desarmado por la respiración consciente. Incluso el desespero se rinde ante el ritmo de la calma. Durante una discusión, por ejemplo, las afirmaciones son el intervalo que salva. En lugar de devolver ofensa por ofensa, haces una pausa, respiras y piensas: nada de lo que diga ahora vale más que la paz que puedo conservar. Esa actitud no es debilidad, es madurez espiritual, porque a veces ganar significa guardar silencio. Uno de los mayores secretos es usar las afirmaciones no como fuga, sino como foco. No niegan lo que sucede, solo recuerdan que hay algo mayor ocurriendo al mismo tiempo. El caos grita: ¡mírame! La fe responde: te veo, pero elijo mirar más alto. Así es como lo invisible empieza a trabajar a tu favor. También es importante no confundir calma con pasividad. Las afirmaciones no te vuelven inerte, te vuelven lúcido. Alinean el corazón para que tus acciones nazcan del centro, no del miedo. Y quien actúa desde la paz acierta incluso cuando se equivoca. Porque el error cometido con serenidad se convierte en aprendizaje, no en culpa. Las crisis que enfrentamos revelan lo que construimos en silencio. Si has entrenado tu mente con afirmaciones, el caos se vuelve prueba, no sentencia. Cada frase dicha en la tranquilidad prepara el alma para resistir en la tormenta. Por eso la práctica diaria es tan esencial. Es el entrenamiento para cuando el suelo tiemble. Y hay algo curioso: muchas veces el caos es el escenario que Dios usa para demostrar que la luz realmente funciona. ¿Por qué? ¿De qué serviría la fe si todo fuera siempre claro? Las afirmaciones son faros encendidos justo cuando llega la noche. Y cuanto más oscuro el cielo, más visible la luz. Es en el caos donde el brillo de la confianza revela su poder. Y cuando el caos pasa, porque siempre pasa, algo nuevo nace. La fe se vuelve más madura, la mente más estable, el corazón más sabio. Las afirmaciones dejan de ser un auxilio y se vuelven compañeras. Y en ese punto, la paz deja de ser visita y se convierte en hogar. Pero aún hay un último paso en esta jornada. Cuando la paz ya no es algo que buscas, sino algo que eres. Existe un momento en que algo cambia de forma definitiva. La paz que antes buscabas empieza a brotar sola, sin esfuerzo, sin rituales. Deja de ser meta y se convierte en naturaleza. Es cuando te das cuenta de que ya no necesitas recordar respirar. El alma respira por sí sola. Ese es el punto donde la fe deja de ser ejercicio y se vuelve reflejo. Todo comienza de manera sutil. El ruido externo continúa, las tareas siguen, los problemas aparecen. Pero dentro, algo permanece inmóvil. Es como el fondo del océano, que no se agita aunque haya tormenta en la superficie. La mente aprende a no reaccionar ante cada ola, porque el corazón descubrió dónde anclar. La paz se volvió dirección permanente. Lo que antes requería esfuerzo ahora sucede naturalmente. Antes necesitabas recordarte: confío en Dios. Ahora, la confianza es tu forma de vivir. El miedo todavía toca la puerta, pero encuentra el candado de la serenidad. Y lo más hermoso es que ya no luchas. Simplemente observas, comprendes y entregas. Algunos describen este estado como ligereza permanente. No es ausencia de dolor, es ausencia de resistencia. Es aceptar lo que llega y soltar lo que se va, sin querer controlar. La fe madura sabe que todo tiene su tiempo. Y esa sabiduría sencilla disuelve la ansiedad que un día pareció invencible. Hay señales claras de que la paz se volvió parte de ti. Reaccionas con más calma, juzgas menos, te irritas con menos frecuencia. Incluso el tono de tu voz cambia, se vuelve más suave, más firme, más presente. El alma en paz suena diferente. Es el sonido de quien ya entendió que no necesita demostrar nada a nadie. Es curioso, porque el mundo intenta poner a prueba esta nueva versión tuya. Aparecen personas difíciles, situaciones inesperadas, imprevistos, pero ahora, en lugar de perder el control, percibes un espacio entre el estímulo y la reacción. Y en ese espacio habita la paz. Es ahí donde lo divino susurra: puedes elegir el amor otra vez.
Cuando la paz se instala, hasta el cuerpo lo siente. El sueño mejora, la respiración se profundiza, la mirada cambia, el rostro refleja lo que el corazón siente. La ciencia lo llama regulación emocional. La fe, gracia, es el milagro de estar entero, incluso cuando el mundo sigue roto. Un ejemplo sencillo. Antes, un comentario negativo te habría hecho pensar todo el día. Ahora lo escuchas, entiendes el contexto y sigues adelante. No porque te vuelvas indiferente, sino porque te liberaste de la necesidad de reaccionar. La paz no te vuelve frío, te vuelve selectivo con lo que merece tu energía. Empiezas a notar que los silencios dicen más, que no todo necesita respuesta, que algunas batallas se ganan con quietud. El silencio del alma en paz no está vacío, está lleno de significado. Es oración sin palabras, presencia sin prisa, fe sin esfuerzo. La paz habla con fluidez el idioma del silencio. Ese cambio también se refleja en cómo ves el futuro. Lo que antes generaba miedo, ahora inspira confianza. Comprendes que no necesitas conocer todo el plan. Basta con seguir el paso iluminado. La fe reemplaza la necesidad de controlar por la alegría de entregarse. Es el GPS divino recalculando, siempre con calma, nunca con desesperación. Hay un detalle hermoso en este proceso. Cuando la paz habita en ti, se expande. Las personas a tu alrededor empiezan a sentir algo distinto. Quieren estar cerca, escuchar más, respirar el mismo aire. La paz es contagiosa. Y sin darte cuenta, te conviertes en instrumento, no de predicación, sino de presencia. La calma se convierte en ministerio. Y es en este punto donde las afirmaciones diarias cambian de propósito. Dejan de ser recordatorios y se convierten en celebraciones. Ya no repites porque necesitas creer, sino porque deseas agradecer. Decir, Dios está conmigo, ya no es intento, es gratitud. La fe dejó de ser esfuerzo y se volvió estado natural de conciencia. La vida sigue trayendo desafíos, pero los ves desde otro ángulo. El dolor ahora es maestro, no enemigo. El retraso es protección, no castigo. La pérdida es pulido, no condena. Cuando el corazón entiende eso, todo cambia de textura. Incluso el sufrimiento adquiere propósito. La paz interior también transforma tus relaciones. Los conflictos disminuyen, los lazos se profundizan y hasta las despedidas duelen menos, porque ya no dependes de las circunstancias para sentirte completo. El amor, que antes era búsqueda, ahora es desborde. Y cuando el alma desborda, cura sin decir una palabra. Y cuando llegas a este punto, cuando la paz se vuelve tu normalidad, la vida adquiere una nueva melodía. Ya no se trata de alcanzar lo divino, sino de vivir con Él en todo. Cada gesto se convierte en oración, cada respiración en comunión. Y en ese estado nace el verdadero descanso, la paz que ya no necesitas buscar, porque ya vive en ti. Ahora que has llegado hasta aquí, respira, siente el silencio entre las palabras, porque es en ese espacio donde Dios habla más fuerte. La paz que sentiste durante este video no es casualidad, es un llamado. Siempre estuvo ahí, dormida, esperando solo un gesto tuyo para despertar. La paz no nace cuando todo se calma, nace cuando tú te aquietas por dentro. Cuando decides soltar lo que no puedes controlar y confiar en lo que aún no puedes ver. Ese es el tipo de fe que cambia el clima del alma. Y cada vez que declaras, hoy elijo la paz, todo el cielo se mueve a tu favor. Tal vez la vida siga siendo desafiante, pero ahora llevas algo nuevo. Conciencia. Lo que antes te sacudía, ahora te enseña. Lo que antes dolía, ahora te moldea. Y cada vez que la mente intente volver al miedo, repite con convicción, Dios está conmigo, estoy en paz. Estas palabras no son promesas, son anclas. Y antes de salir de este video, te pido un pequeño gesto. Comparte en los comentarios qué fue lo que más te tocó de este mensaje. A veces, una frase tuya es la respuesta que otra persona necesita leer. Y si este contenido te trajo calma o claridad, deja tu me gusta. Así ayudas a que este mensaje llegue a más corazones que también están buscando paz. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito con cariño, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada día aprendemos a transformar el caos en calma, el miedo en fe y el silencio en oración.
Este es tu espacio de descanso espiritual, un refugio para recordar que nunca estás solo. Y en el primer comentario fijado encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Fue creado para acompañar a quienes decidieron vivir con fe activa y serenidad verdadera. Cada página es una oración guiada, un recordatorio del cuidado divino y una invitación a profundizar esa paz que comenzaste a sentir aquí. Ahora, cierra los ojos por un instante. Respira profundamente. Permite que este momento permanezca en ti. La paz no es un destino lejano, es el hogar que siempre te esperó. Bienvenido de nuevo a la casa del alma.